Pensemos en la mente humana como si fuera una casa. O sea, está la sala de estar, que siempre está impecable, donde recibimos a las visitas. Claro, lo que mostramos al mundo. Exacto. Luego está la cocina, donde resolvemos el día a día. Pero al fondo de un pasillo oscuro hay un armario. Un mueble que lleva, no sé, años con la puerta cerrada, con llave. Y la regla no escrita de esa casa es que bajo ninguna circunstancia se abre ese armario. Nunca se toca. Nunca. Y bueno, la misión de nuestra inmersión profunda de hoy es precisamente romper esa cerradura. Queremos entender la arquitectura de nuestras heridas emocionales. Sí, y cómo lo que escondemos ahí dentro dicta las reacciones del presente. Totalmente. Y sobre todo, cómo integrar esas partes fracturadas para dejar de sobrevivir y empezar a vivir de verdad, porque hoy tenemos un análisis fascinante entre manos. Es una exploración fundamental, la verdad. Ujú. Porque solemos operar bajo la ilusión de que el pasado es simplemente historia, Ajá. cuando, a nivel neurológico y psicológico, es un guión invisible que se sigue ejecutando en tiempo real. ¡Wow! Un guión invisible. Me gusta esa frase. Y lo interesante es la mezcla de fuentes que tenemos para descifrar este guión. Tenemos desde una guía de interpretación onírica y meditaciones de sanación de YouTube, hasta artículos del País y documentos clínicos. Sí, protocolos médicos muy rigurosos de intervención en trauma psíquico y también informes sobre desarrollo infantil de Aldeas Infantiles SOS. Es una mezcla loquísima, pero todo orbita alrededor del mismo misterio. Bueno, vamos a desempacar todo esto desde el principio. Adelante. A ver, una de las guías de interpretación de los sueños que estamos analizando, de un portal que se llama Reino Minerales, señala que soñar con un armario es un reflejo directo del inconsciente. Tiene mucho sentido a nivel psicoanalítico. Sí, y dice que si en el sueño el armario está cerrado, representa una intimidad celosamente guardada. O realidades que simplemente la persona no quiere enfrentar. Claro, lo que duele. Y esto me hace pensar en una analogía más moderna. Ese armario es como tener un montón de aplicaciones abiertas en segundo plano en un teléfono inteligente. Uy, sí. Esa es una metáfora excelente. ¿Verdad? O sea, no las estás viendo en la pantalla principal, pero están drenando la batería constantemente, calentando el procesador y haciendo que todo el sistema funcione muchísimo más lento. Es un desgaste energético brutal. Y lo que resulta fascinante de esto es la razón biológica por la que la mente decide crear ese armario, o bueno, abrir esas aplicaciones en segundo plano en primer lugar. ¿Por qué lo hace? Sí, conectamos este simbolismo del sueño con los datos clínicos que revisamos de Espirales Consultoría de Infancia y Aldeas Infantiles SOS, la respuesta es pura y dura supervivencia. O sea, no es por debilidad. Para nada. Cuando un ser humano está en sus primeras etapas de desarrollo y se enfrenta a situaciones de violencia, de negligencia o de abandono, se encuentra ante una paradoja imposible. Claro, porque un niño pequeño no puede simplemente hacer las maletas y mudarse a otro lado. Exactamente. Ni puede sentarse a racionalizar las carencias emocionales de sus cuidadores, ¿no? No tienen las herramientas para decir, mi papá tiene problemas de apego. Cero. No tiene las herramientas cognitivas, ni la madurez emocional, ni la independencia física. Entonces, para sobrevivir a un dolor que resulta literalmente abrumador para su incipiente sistema nervioso, la mente toma esa experiencia intolerable y la disocia. La separa. ¿Sí? Separa la memoria episódica del inmenso dolor emocional y encierra ese dolor en el armario. ¡Wow! Es una táctica de supervivencia brillante y altamente adaptativa a corto plazo. O sea, gracias a eso el niño puede seguir yendo a la escuela, puede seguir sonriendo. Puede seguir funcionando, en apariencia. Ajá, pero el costo está ahí. Y a largo plazo es devastador. ¿Sí? Porque el desarrollo socioemocional e intelectual queda profundamente marcado. Y el documento de Aldeas Infantiles enfatiza algo crucial aquí. Sí, sobre la historia de vida, ¿verdad? Exacto. Dice que en cualquier proceso terapéutico o socioeducativo, conocer la historia de vida es innegociable. O sea, no se puede entender el comportamiento rebelde o retraído de un adolescente sin saber qué cajas se guardaron en ese armario. Es imposible. Y esto nos lleva a preguntarnos quién habita realmente en la oscuridad de ese mueble. Y aquí es donde entra en juego la famosa figura del niño interior. Un término súper conocido. Se habla muchísimo de eso en la cultura popular, sí. Pero lo que resulta verdaderamente revelador es lo que plantea el artículo de la psicóloga Marta Seguerreyes en el diario El País.
Ella describe algo llamado secuestro emocional. Ujú, que no es simplemente jugar o ser espontáneo. Para nada. No es esta metáfora tierna de ir a pintar con crayones. Ella describe a esta parte de la psique como la más vulnerable, la que carga con una profunda vergüenza, con terror al rechazo y con una soledad inmensa. Es la parte herida. Sí. Entonces, cuando hablamos de adultos que sufren de perfeccionismo asfixiante o de una complacencia extrema hacia los demás, O de una incapacidad total para poner límites. exacto, no estamos viendo a un adulto tomando decisiones racionales. No. Lo que estamos viendo es a ese niño de 5 o 7 años tomando el control del sistema nervioso del adulto. ¡Qué locura pensar en eso así! Es que es como si el adulto estuviera físicamente a cargo del volante del coche, digamos. Pero las decisiones sobre cuándo frenar o acelerar las tomará alguien aterrado desde el asiento trasero. ¡Oh, qué imagen tan potente! Y aquí hay un principio fundamental de la psicología que aporta la terapeuta Marta Jiménez en ese mismo artículo. Y es que la mente subconsciente no distingue entre lo que es objetivamente bueno o malo. Ajá. Simplemente se aferra con uñas y dientes a lo que le resulta familiar. Espera, vamos a detenernos ahí un momento porque, a ver, a nivel lógico eso no tiene ningún sentido. Suena contraintuitivo, lo sé. Es que si alguien creció en un hogar donde lo familiar era el caos, los gritos, la falta de afecto, ¿por qué su cerebro adulto buscaría activamente parejas o entornos laborales caóticos? Claro. El sentido común dictaría que esa persona debería buscar desesperadamente la paz y la estabilidad que nunca tuvo. ¿Por qué repetir el trauma? Es una excelente objeción, y la verdad es que es una de las grandes paradojas de la psicología humana. La respuesta está en cómo el cerebro evalúa el riesgo. A ver, explícame eso. Para un sistema nervioso traumatizado, lo conocido, aunque sea doloroso y caótico, es predecible. Ah, ya. El cerebro sabe cómo sobrevivir en el caos. Ya tiene todas las estrategias desarrolladas para moverse en un ambiente hostil. O sea, ya tiene el manual de supervivencia para ese infierno en particular. Exactamente. En cambio, la paz, el amor incondicional o la estabilidad son territorios completamente desconocidos. Y para el cerebro primitivo, lo desconocido es sinónimo de peligro de muerte. Wow. O sea que la mente prefiere la miseria familiar a la paz desconocida. Así de crudo. Porque al menos en la miseria sabe qué esperar y cómo defenderse. Qué fuerte. Preferir la miseria familiar a la paz desconocida. Pero bueno, eso explica a la perfección esta reacción en cadena de la que advierten los expertos en crianza. Totalmente. Vemos constantemente cómo un adulto, con heridas no trabajadas, reacciona de una forma completamente desproporcionada ante conductas normales de los niños. Sí, por cosas mínimas. Exacto. O sea, un niño pequeño derramó un vaso de leche sin querer y el padre o la madre estalla en una furia irracional. Ujú. En ese momento, no es el adulto educando, es su propio niño interior asustado y avergonzado, gritando desde el armario y proyectando su propia historia sobre una situación súper cotidiana. Y por eso el artículo subraya que el mayor regalo que alguien puede darle a la siguiente generación es sanar sus propias heridas. Romper el ciclo. ¿Sí? Es el único cortafuegos efectivo para detener la transmisión intergeneracional del trauma. Como decía Jung, si no haces consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque hasta ahora hemos hablado de dinámicas relacionales, ¿no? De cómo interactuamos con otros. Ujú. Pero si miramos la evidencia médica que tenemos sobre la mesa, el impacto de estas experiencias va mucho más allá del comportamiento. Hablamos de alteraciones estructurales. A nivel neurológico. Sí, y para entender esto, los documentos nos llevan a una joya clínica. El protocolo de intervención en trauma complejo creado por Begoña Aznares para la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia. Ese documento es un mapa extraordinariamente preciso de la fractura humana. Aznares redefine lo que es el trauma psíquico. Porque solemos pensar que el trauma es el evento en sí, ¿verdad? El accidente, la pérdida. Exacto. A menudo pensamos que el trauma es el evento terrible, pero a nivel clínico, el trauma se define como la herida resultante de verse obligado a silenciar, negar o disociar experiencias de altísimo impacto emocional. Ujú. Experiencias que biológicamente deberían haber sido compartidas con las figuras de apego. Y ese matiz de deberían haber sido compartidas lo cambia absolutamente todo. Todo. Porque el ser humano es una especie social por naturaleza. Si un niño sufre, su instinto biológico es buscar a un adulto que le ayude a regular su sistema nervioso, a darle un significado a lo que pasó.
Y calmarse. Claro. Pero si esa figura de apego no está, o peor aún, es quien está infligiendo el dolor, el niño tiene que tragarse esa experiencia en crudo, sin procesar y sin digerir. Y si conectamos esto con el panorama general, esto nos lleva a lo que el protocolo denomina el conflicto universal. A ver, Imagínate dos fuerzas tectónicas chocando dentro de un mismo sistema nervioso. ok. Por un lado tenemos el sistema de aproximación, que es el instinto biológico primario de buscar apego, amor y protección en el otro. El instinto de conexión. Ajá. Y por otro lado tenemos el sistema de defensa, que busca el desapego, la huida o la lucha para protegerse de una amenaza o del dolor. O sea, imaginemos que el cerebro es como un coche. Ese instinto de apego está pisando a fondo el acelerador, buscando conexión y pertenencia. Sí. Pero simultáneamente, el instinto de defensa percibe cualquier intimidad como una amenaza inminente y tira violentamente del freno de mano. Esa es la metáfora perfecta. El vehículo no avanza, las llantas echan humo y eventualmente el motor se quema. Y la narrativa misma de la vida de esa persona se fragmenta por completo. Esa analogía del motor quemado ilustra a la perfección el trastorno de estrés postraumático complejo. Las consecuencias listadas en el protocolo clínico son devastadoras. ¿Cuáles son las principales? Bueno, vemos amnesia disociativa, donde partes de la historia personal simplemente se borran de la memoria accesible. ¡Wow! También una experiencia crónica de vacío interno, y lo que los médicos llaman un nivel de arousal o hiperactivación constante. Claro, el documento menciona mucho la evitación y la intrusividad de los recuerdos. Pero sobre este término de arousal o hiperactivación, ¿qué significa exactamente tener el sistema nervioso en ese estado? Significa que la amígdala, que es como el detector de humo del cerebro, se ha quedado atascada en la posición de encendido. Siempre sonando la alarma. Siempre. Incluso cuando la persona está segura en su cama, leyendo un libro, su cuerpo está produciendo cortisol y adrenalina como si estuviera a punto de ser atacada por un depredador. Qué agotador debe ser eso. Es tremendo. Hay irritabilidad explosiva, insomnio severo, ansiedad incapacitante. El sistema nervioso está exhausto, esperando un golpe que pertenece al pasado, pero que el cerebro siente en el presente. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Porque frente a este panorama de motores quemados, de aplicaciones drenando la energía en segundo plano y de un sistema de alarma roto, la gran pregunta es, ¿cómo se repara? Esa es la clave. Las fuentes nos ofrecen un mapa de ruta fascinante, y aquí es donde cruzamos el puente desde el rigor neurológico hasta la intervención más simbólica. Y ambas son necesarias. Sí. Empecemos por la clínica médica. El protocolo propone un tratamiento de 22 sesiones con EMDR. Ujú. Yo conozco un poco la teoría básica. Sé que las siglas significan desensibilización y reprocesamiento por el movimiento ocular y que está súper avalado por la Organización Mundial de la Salud. Sí, es el estándar de oro para el trauma. Y sé que el objetivo es aislar la creencia negativa y la emoción. Pero a nivel mecánico, necesito que aclaremos algo. ¿Qué tiene que ver mover los ojos de un lado a otro con sanar una herida de abandono de hace 20 años? Es una pregunta clave, porque sin entender el mecanismo, el EMDR suena a magia. Y te aseguro que no lo es. Es pura neurofisiología. A ver, explícame cómo funciona. Lo que hace el movimiento ocular de lado a lado, o a veces se usa estimulación bilateral mediante toques o sonidos, es imitar lo que hace nuestro cerebro naturalmente durante la fase REM del sueño. Ah, la fase de los sueños profundos. Exacto. En la fase REM, nuestros ojos se mueven rápidamente de un lado a otro mientras soñamos. Y es en ese preciso momento cuando el cerebro procesa las memorias del día, les quita la carga emocional intensa y las archiva como pasado en la corteza cerebral. O sea, es como si el cerebro estuviera haciendo la digestión de las experiencias diarias. Esa es la palabra. Pero cuando ocurre un trauma severo, especialmente en la infancia, esa memoria es tan abrumadora que el proceso de digestión se interrumpe. Se queda atascado. Se queda atascado en el sistema límbico, fresco, con toda su carga de terror, como si estuviera sucediendo ahora mismo. Claro. Entonces, el EMDR obliga al cerebro a reiniciar esa fase de procesamiento, conectando ambos hemisferios cerebrales, mientras el paciente trae a su mente el recuerdo perturbador de forma segura. Y así se desensibiliza el sistema nervioso. O sea, asumo que la memoria no se borra, ¿verdad? No, no se borra, pero pierde su poder de secuestrar al cuerpo. ¡Wow!
Y el protocolo también habla de construir una inteligencia integradora, basándose en el análisis de un acrónimo que es ICES. ICS, que significa input sensorial, creencia negativa, emoción y sensación. Es una herramienta de disección clínica, básicamente. Sí, o sea, se trata de descomponer el recuerdo. ¿Qué olía en la habitación? Ese es el input. ¿Qué pensaste de ti mismo? Algo como soy indigno de amor. Esa es la creencia negativa. Ujú. ¿Qué sentiste? Vergüenza. Ahí está la emoción. ¿Y dónde lo sentiste? Una presión en el pecho, que sería la sensación física. Exactamente. Se desglosa todo. Y el objetivo es desmantelar ese andamiaje y reescribir la narrativa hasta que el paciente pueda instalar genuinamente una nueva creencia madura, como soy capaz o estoy a salvo. Es un enfoque de precisión quirúrgica para el trauma profundo. Pero lo que resulta verdaderamente maravilloso al observar todos los materiales en conjunto es ver cómo este marco clínico, estricto y médico, encuentra un eco perfecto en prácticas mucho más accesibles. Como la meditación guiada de YouTube que analizamos. Totalmente. Porque ambas cosas hacen lo mismo desde distintos ángulos. Exacto. Cuando leemos la transcripción de esa meditación guiada, obviamente no encontramos palabras como desensibilización bilateral o sistema límbico, pero la ruta neurológica que traza es asombrosamente paralela. Es el mismo viaje. Sí, el facilitador de la meditación empieza guiando a la persona para que imagine un entorno hiperseguro. Te piden visualizar un claro en la naturaleza, sentir la temperatura perfecta de una brisa suave y escuchar el sonido de un arroyo de agua limpia. Y lo que están haciendo ahí básicamente es enviando señales de seguridad extrema a su sistema nervioso para bajar esa hiperactivación de la que hablábamos. Están desactivando el freno de mano de la defensa. Exacto. Y una vez que el cerebro asume que no hay peligro, la visualización hace un movimiento terapéutico brillante. Y súper conmovedor. Es la parte más emotiva de todo el material. Te piden que, con mucha delicadeza, saques a ese niño interior del centro de tu pecho y lo pongas frente a ti. Sí. Y al mirarlo de cerca, la guía describe que ese niño tiene manchas de suciedad, pequeñas heridas, raspones en las rodillas y costras en la piel. Entonces, la instrucción es que tú, desde tu yo adulto, tomes agua fresca y cristalina de ese arroyo y empiezas a lavar suavemente esas heridas. ¡Qué imagen tan curativa! Y en mientras lavas, observas cómo cicatrizan. Para finalizar, abrazas a esa versión en miniatura de ti mismo y le susurras al oído que está a salvo, que no está solo y que ya nadie le va a hacer daño. Esto plantea una pregunta muy importante, porque a nivel neurobiológico, el cerebro no distingue perfectamente entre una visualización profundamente sentida y la realidad física. ¿En serio? Sí. Lo que está ocurriendo durante esa meditación es que el adulto se está convirtiendo, por fin, en la figura de apego compasiva que faltó en el momento original del trauma. ¡Wow! Se está autopaternando. Se está creando una experiencia de corrección emocional. Se le está dando al cerebro el cierre que necesitaba desesperadamente. Y bueno, esto conecta directo con el consejo práctico para la crianza que leíamos en el artículo del País sobre la reestructuración de creencias absolutas. ¿Es que todo se une ahí? Claro, si permitimos que el niño herido hable ante cualquier fracaso, dirá algo como, no soy capaz de hacer nada bien, soy un inútil. Pero el adulto consciente interviene, toma el control del volante y reformula. Dice, este proyecto no salió como esperaba porque faltó planificación, pero aprenderé para el próximo. Es reemplazar la vergüenza tóxica infantil por la responsabilidad objetiva adulta. Así de simple y así de complejo. Y todo esto nos lleva a una reflexión ineludible cuando ponemos la frialdad clínica de las 22 sesiones de EMDR al lado de la calidez poética de abrazar a un niño imaginario frente a un arroyo. ¿Qué nos dice esto sobre la mente humana? Exacto. Pues nos dice que, independientemente de la herramienta, sea estimulación bilateral, psicoterapia gestalt o meditación compasiva, el objetivo final de la psicología es crear un entorno seguro. Un espacio donde la mente sienta la seguridad absoluta para ser lo más aterrador del mundo. Que es abrir la puerta de ese armario. Abrir esa puerta. Porque mirar lo que hay dentro da pavor, estoy seguro. Es enfrentarse a la propia fragilidad en su estado más crudo y vulnerable. Pero la evidencia de todas estas fuentes demuestra que abrir esa puerta es el único camino hacia la verdadera autonomía. No hay atajos. No.
Entender la arquitectura de nuestras heridas no es un lujo de la autoayuda de revista, es una necesidad de salud pública. Estoy convencida de que es una responsabilidad inmensa, porque al integrar nuestras historias, al limpiar el desorden de nuestro propio armario, estamos creando espacios seguros para quienes nos rodean. Sobre todo para los niños de hoy. Exacto. Es la verdadera prevención. El trabajo interno es el escudo más resistente contra la perpetuación del dolor. Es la garantía absoluta de que no le vamos a cobrar a las personas del presente las facturas emocionales que nos dejaron las personas del pasado. ¿Qué frase? No cobrarle al presente las facturas del pasado. Ese es un resumen poderosísimo del impacto a nivel personal y familiar. Pero, para cerrar nuestra inmersión de hoy, hay una idea que ha estado latente en toda esta conversación. Y creo que invita a expandir el horizonte mucho más allá de las paredes de nuestra propia casa mental. A ver, cuéntame. Hemos hablado, con mucho detalle, de cómo un niño interior aterrorizado que siente vergüenza o miedo al abandono puede secuestrar el sistema nervioso de un adulto, haciéndole reaccionar con ira, control y a la defensiva para protegerse de amenazas imaginarias. Sí, lo hemos analizado a fondo. Pero si alejamos la lupa y miramos el panorama completo, o sea, si sabemos que el mundo está lleno de adultos liderados secretamente por instintos de supervivencia infantil, ¿qué sucede a nivel macro? Wow, ya veo por dónde vas. ¿Cuántos de los grandes conflictos globales, de las divisiones políticas irreparables, de los discursos de odio o incluso de las guerras que definen nuestra historia, no son decisiones racionales tomadas por líderes adultos, sino simplemente el choque masivo y destructivo de infancias no sanadas, exigiendo a gritos desde su sistema de defensa la seguridad y el poder que nunca tuvieron? Es una perspectiva vertiginosa, de verdad. Pensar que el rumbo de sociedades enteras podría estar siendo dictado por el contenido de armarios emocionales que nadie se ha atrevido a abrir ni a limpiar. Es para quedarse pensando un buen rato. Abrir la puerta duele al principio, está claro, pero dejarla cerrada nos está costando demasiado caro a todas. Con esa reflexión cerramos nuestro análisis por hoy. Ha sido fascinante desempacar todo esto. Un placer, como siempre. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.